Dios les bendiga en esta mañana, con mucha paz del Señor. Un día súper bendecido, un día más para glorificar el nombre del Señor, un día más para que estamos en batalla, en lucha, pero lo bueno que sabemos los que creemos en el Señor, que Él está con nosotros, ¿no? De eso se trata, que cada batalla, cada cosa que tengamos que enfrentar, lo tenemos al Señor. Y eso nos hace, como dice la palabra, ¿no? Más que vencedores. Así que los aliento en esta mañana a buscar más del Señor. Gracias a los que se están conectando, a los que están, no importa si ahora o después, pero bueno, que se tomen ese tiempo de poder estar unidos, juntos, ¿no? Compartiendo la palabra tan necesaria para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. El Señor dice que lo que no debemos dejar de hacer nunca es leer su palabra, buscarlo a Él, y la verdad que Él nos enseña en cada situación, ¿no? En cada momento que estamos pasando, nos hace recordar eso que leímos para poder enfrentar la situación. A mí me encanta el Señor porque nunca nos mintió, ¿no? Él siempre nos dijo que va a haber lucha, que va a haber pruebas. Siempre en su palabra está eso. Muchas veces, al no leer, al no tomarnos ese tiempo, por ahí lo escuchamos en un culto, en alguna prédica, pero no nos queda, porque lo que más nos queda es cuando empezamos nosotros a escudriñar la palabra. Entonces, cuando viene la demanda, cuando viene el problema, nos asustamos y muchas veces retrocedemos, ¿no? O queremos vivir una manera de la que tampoco es buena y también nos va mal, ¿no? Así que Dios tiene consejos para cada situación, para cada persona, para cada hogar, y eso es lo que tenemos que ir tomando, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Que mientras el Señor nos tenga tomado su mano, no importa lo que estemos pasando, sino que Él nos dice que Él está con nosotros en la lucha, en la prueba, ¿no? Y lo más maravilloso del Señor es que Él nos da una palabra, nos consuela, nos enseña, nos capacita, ¿no? Y vamos aprendiendo todo el tiempo. El que dice, yo ya lo sé todo, es mentira. El que dice, yo supero todo, entonces ahí vamos aprendiendo que hay situaciones en las que el Señor nos enseña, nos muestre. Por eso es bueno estudiar, ¿no? La palabra. Yo no le digo todas las mañanas agarre horas y horas, pero ese tiempito que diga, le voy a dedicar al Señor a ver qué me dice, y que podamos aprender juntos, porque de eso se trata, ¿no? Aprender a caminar en este tiempo, en este mundo tan corrompido por la maldad. ¿Y saben por qué está tan corrompido por la maldad? Por la ausencia de Dios, ¿sí? Más maldad, no hay Dios. Por eso todo lo que pasa, ¿no? No es que, que la gente cómo está, es ausencia de Dios. Porque nos dejamos llevar por nuestra banalidad, por nosotros mismos. Entonces el mundo está así, el mundo entero, no es la Argentina, el mundo. Si uno mira y busca, se toma ese tiempo, nos damos cuenta. Y Dios dice que el que no está con Él, está con el enemigo. Entonces uno va aprendiendo, claro, por eso pasa esto. Entonces vamos día a día tomándonos de la mano del Señor para que nuestro andar en la tierra sea más ameno, ¿no? Aferrado a Él. Y que tenemos sus promesas, que son promesas eternas. Sus promesas son del reino de los cielos. Él vino y cumplió lo que tuvo que cumplir en la cruz, y de ahí nos tenemos que aferrar. Dios nos dice que nos amó, que amó, dice, ¿no? Pero después nos dice bien claro, ¿no? Que tenemos una vida eterna, pero al que cree en Jesucristo. Ese es nuestro camino para el cielo, ¿no? Y vamos caminando de la mano del Señor, y es algo maravilloso. Más nos aferramos al Señor y caminamos más livianito,
más tranquilo. Ese es el andar con el Señor. Así que Dios les bendiga con mucha paz en este viernes maravilloso. Hacía falta que llueva. Desde ayer decía que hacía meses que no llovía y la tierra lo estaba necesitando. Así que una bendición que llueva así. Hoy les quería compartir en el nombre del Señor Isaías 54:17. ¿Sí? Ayer había escuchado, ¿no?, algo que sucedió y ahí me quedé pensando, por eso traigo esta palabra para compartirla, ¿no?, con los hijos de Dios. Cuando digo hijos ya saben que es hombre y mujer, porque con esta temática de agregarle tantas cosas, hombre es todo, es hombre, mujer, niño, el hombre, ¿sí? Y a veces nos damos más trabajo nosotros mismos por buscarles cosas que no son, ¿sí? Así que es una palabra preciosa. Isaías es un libro maravilloso donde ahí se habla de Cristo. Ahí está la profecía perfecta donde se habla de Cristo, ¿no? Es algo maravilloso. Ahí aprendí yo quién era Jesucristo. Ahí pude entender, porque yo al principio decía, ¿y quién es Jesús? Cuando uno no entiende, ¿no? Entonces cuando ahí punto por punto, coma por coma, esa profecía de Isaías se hace, ¿no?, con Jesucristo, ahí uno se da cuenta, qué tremendo. Muchos años después, muchos. Y ahí pude conocer la verdad, ¿no?, de nuestro Señor. Por eso digo siempre que muchos dicen el Antiguo Testamento no hay que leerlo, ¿no? Por ahí para el nuevito es más difícil, pero en realidad está ligado toda la palabra. Si no, el mismo Señor hubiese dicho, no, dejo esto acá y vamos a hacer solamente esto. Todo está ligado, todo es palabra del Señor, todo es necesario que la escudriñemos, que la entendamos, que le pidamos sabiduría al Señor de lo alto para entenderla. Para caminar como el Señor, dice, no como los otros te dicen, sino es un andar con el Señor, ¿sí? Así que Dios les bendiga. Vamos a compartir Isaías 54:17, pero antes vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de darnos, de compartir tu palabra, de poder escudriñarla, de leerla, de entenderla. Te damos gracias por ella, Señor, porque ese es nuestro diccionario que necesitamos buscar, Señor. Cualquier cosa que necesitemos está en ella. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por el tiempo, Señor, que podamos estar unidos espiritualmente en este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos das, y te pedimos, Señor, que nos estés dando sabiduría de lo alto para que esta palabra sea implantada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar a leer esta palabra preciosa. Es un solo versículo, ¿no? Y como les decía, había pasado algo, ¿no?, cuando mi esposo lo había compartido, es decir, la hermana, ¿no?, la hermana Alicia, estaban charlando de algo que sucedió. Digo, qué tremendo, ¿no?, cómo Dios, mientras estemos en sus propósitos, Él nos va a guardar, ¿no?, en lo que estemos haciendo para su reino. Y con el atrevimiento lo voy a contar, y tal vez mi esposo no le pregunté si lo podía contar, pero lo voy a contar. Ayer muchos la nombro a la hermana Alicia porque muchos la conocen. Le contaba de ese terreno que se había comprado en Doncelar, donde todo el Señor acomodó para que fuera ese lugar, y uno empieza a escuchar cosas, ¿no?, donde dice, wow, el Señor está en el asunto, porque uno va escuchando cosas y yo me sorprendo. A mí me encanta sorprenderme de las cosas del Señor. Y bueno, ella estaba hablando con alguien y esa persona le dijo, bueno, qué bueno que van a abrir una iglesia en este lugar tan necesario, ¿no? Y bueno, tuvo una charla con la mujer y a la vez le contó que ella conoce a una persona
que practica la macumba, ¿no? Todas esas cosas que al Señor no le agrada. Nosotros tenemos que orar y declarar sobre sus vidas, ¿no? Para que ellos salgan de ese lugar, ¿no? De oscuridad. Pero escuchen esto, lo que le dijo la mujer, ¿no? La macumbera, a esta señora, con la que habló la hermana Alicia. Le dijo que bueno, que ella estaba muy enojada con el dueño de ese lugar porque no le vendió el lugar, no le vendió los terrenos, ¿sí? Entonces como que ella había hecho algo contra ese lugar, contra el dueño, contra todos. Y le dijo esto. Y enseguida digo, qué tremendo cómo el Señor nos guardó, porque le dijo algo que ni siquiera lo hemos comentado, porque pasó ese día. Y si del otro lado hay algún hermano o hermana que estuvo ese día, va a saber de qué le hablo. Dijo, a ninguno le pasó nada, no les cayó un árbol encima a alguno de ellos, ¿no? Y fue así, porque me acuerdo que por mucho tiempo a mi esposo, al pastor, viene como es, ¿no? El árbol casi cae sobre todos los hermanos, ¿no? Pero pudieron correr todos y salieron, y el que tardaba en salir, que yo decía, Dios mío, era mi esposo, ¿no? Y cuando él sale, uno de los gajos o ramas del árbol le da sobre su hombro, y mucho tiempo estuvo dolorido. Pero yo me acuerdo que ese día, no sé quién me cargaba, porque yo me pasaba orando cada vez que iban a tirar un árbol, ¿no? Porque había algo en mi corazón, entonces me pasé orando cada vez que preparaban tirar un árbol, ¿no? Le decía al Señor que no estoy guardando, ¿no? Y bueno, y esta mujer le cuenta a la hermana Alicia. Y yo digo, ¿cómo es cuando uno está en el propósito de Dios, sí? Porque había un trabajo. Por eso traje esta palabra preciosa para que atesoremos su palabra, que no tengamos miedo. Estamos en el propósito del Señor y nos va a guardar. Y la palabra se ha hecho para que la creamos, ¿sí? No para que no hagamos los superpoderosos, pero que clamemos al Señor y que le creamos y que nos tomemos de su palabra. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Isaías 54:17. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, contra ti, contra mí, ¿sí? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, ¿sí? Y su salvación de mí vendrá. ¿Quién dijo? Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Todo Isaías, si uno lo lee detenidamente, habla de Jesús. Todo Isaías. Tremenda las promesas, tremenda también la exhortación que él le trae al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo hebreo, de que había que dejar de pecar, había que dejar esto, la carnalidad, los pensamientos, es tremendo este libro. Pero me quedé con esta palabra preciosa de parte del Señor, una promesa para sus hijos. Esta palabra no es porque es del Antiguo Testamento, es para los hijos, para los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso en este mismo libro habla del Señor, ¿sí? De los que creemos en Él. Que la podamos atesorar. Ningún arma forjada contra ti prosperada. Que no tengamos miedo, ¿no? Yo a veces escucho que muchas veces lo llaman al pastor y le dicen, pastor, me hicieron esto, me hicieron este trabajo. Si estás y estamos creyendo, porque acá se trata de creer en el Señor, de creer en el Evangelio de Jesucristo. Estoy en sus manos, estoy creyendo, estoy caminando tomado de su mano. Por eso es una promesa para los hijos, ¿sí? Para los que creemos en Él. Tremenda promesa. No importa si están preparando algo contra vos, ¿sí? No importa lo que estén diciendo, haciendo el enemigo, usando personas, sí o no, para sacarte del propósito. Tú le tienes que creer. Y dice, ningún arma. Entonces la verdad que ayer me había como golpeado el corazón, ¿no? Pero el Señor nos muestra siempre su mano de poder sobre tu vida, sobre mi vida, siempre lo va a hacer. Uno empieza a hacer una mirada, ¿no?, de los años que está con el Señor y ve su mano de poder, siempre.
Lo que pasa es que a veces somos incrédulos, a veces somos necios, a veces necios, tontos, es lo mismo, y nos vamos, ¿no? Y a veces hay luchas en la amistad, en la familia, ¿no? Como diciendo, estos locos, porque pasa eso también, ¿no? Pero no importa, somos hijos de Dios y tenemos que creer a su palabra, no lo que dicen los demás, ¿no? Y cuando uno está en los propósitos del Señor, esta palabra es para los que estamos en su propósito, los que creemos, ¿no? Que nuestro andar, mientras estemos en las manos del Señor y caminemos de su mano. Yo siempre digo, no quiero soltarme de las manos del Señor. Y no hablo acá de que no vas a tener problemas de salud. Hablo del enemigo, ese que quiere estropearnos para que vivamos, para que volvamos atrás, para que retrocedamos. Y siempre va a buscar, ¿no? Siempre va a buscar algo para que retroceda. Lo hizo con el Señor Jesús. Bíblicamente, si uno lo analiza y lo estudia, ¿no? Cómo lo buscó hasta el final. Hasta en la cruz lo miraba de lejos como diciendo, ¿cuándo vas a desistir? ¿Sí? Y fíjense que el Señor venció. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en el asunto. ¿Sí? Venció. ¿Sí? Porque Él se tomó de sus promesas, porque Él creyó, sabía el propósito que había ahí, y Él hasta el final se logró lo que había que hacer. Y así está en tu vida y en mi vida. No nos dejemos avasallar por las cosas que suceden. No nos dejemos... yo lo hablo por mí misma, ¿no? Muchas veces cuando te dicen cosas o cuando escuchas cosas, ¿no? Uno a veces se queda, ¿sí? Pero no nos olvidemos nunca a quién le servimos, a quién le creemos, a quién buscamos a diario, al Señor, al único Dios, ¿sí? Esta palabra encierra muchísimas cosas que podamos entender, que ninguna es más forjada, ¿sí? Había una historia que había leído de un hombre, ¿no? Que lo llevaron a juicio, ¿no? Y no era creyente, pero alguien se le acercó y le habló y le llevó esta palabra. Y le dijo, ¿no? Si vos hiciste las cosas bien, ¿sí? Vamos a tomarnos esta palabra, que es una palabra de Dios, que viene de parte del Señor. Y él le dijo, sí, yo no había hecho nada malo. Bueno, vamos a creer, vamos a ir. Y fueron a un juicio enorme, donde aún sus abogados, vieron que en los juicios siempre están los abogados que son súper poderosos, por eso la gente, un burlando, por ejemplo, por así decirlo, la gente lo busca porque sabe que es un tipo que sabe, que tiene peso. Bueno, acá la historia se contaba un poco así. Y había un juicio grande, era contra una empresa, ¿no? Pero ellos creyeron, y saben que antes de entrar al juicio, al estrado, no sé cómo se dice, oraron sobre esta palabra, ¿no? Y la persona que le llevó la palabra le dijo, si tú crees, y bueno, hablaron ahí, y el juicio salió a su favor. Digamos, todo eso que estaba planificado, este hombre tuvo la bendición por creer esta palabra. Era alguien que le llevó la palabra. Ni siquiera era creyente, no creía. Pero él le dijo acá a las personas que si vos no hiciste nada malo, porque a veces queremos decirle, Señor, este juicio viene en contra de mí, pero lo hicimos lo malo. No nos olvidemos que Dios es justo. Dios es justo. Y es justo para vos, justo para mí, para que él parece que el que hizo lo malo, ¿no? Si no, Dios contra aquel. No, Dios es justo. En todas las situaciones. Entonces, si yo hice algo malo y voy a la justicia, obviamente Dios dice en su palabra que si hice algo malo, me tendrán que llevar o pagaré por lo que hice. Pero si no hice nada, Dios es justo. Como hizo con esta persona que era un empresario, evidentemente. Lo traje porque está bueno y a veces esas cosas que pasan cotidianamente, es bueno llevarlo a nuestra vida, ¿no? Si yo, ¿cómo ando caminando con el Señor? ¿Con errores? Sí. Vos, yo, dice que vamos a ser perfectos cuando lleguemos a Él. Pero qué lindo que en nuestro corazón y en nuestra mente podamos
ir caminando con Él, tomándonos de su consejo, ir aprendiendo, ¿sí? Para ser de bendición para otros. Yo siempre digo, he cometido muchos errores. ¿Y saben qué? Yo no puedo decir, no voy a cometer más. No, porque estaría hablando cosas que no son. Me esfuerzo todo el tiempo, cosas que fui modificando rápidamente, otras que me cuestan, pero tengo un Dios que me dice que ningún arma forjada contra mí prosperará, mientras yo le busque, ¿no? Y si uno mira el mundo, ¿no? Parecería que el mundo se desploma, ¿no? De tanta maldad del enemigo. ¿Por qué el enemigo? Hay gente que le cuesta mucho hablar del enemigo. Acá cuando habla el Señor del enemigo, habla del mismo diablo, ¿sí? Habla exactamente de eso. Vino a destruir la creación del Señor y lo hace. Mire, amados, amadas, nosotros vamos a morir porque es un mundo pasajero. A veces creemos, ay, no nos vamos a morir nunca, no nos vamos... Sí, es pasajero este mundo, pero hay un mundo espiritual que muchos no creen. Y para eso estamos, para hablarle a la gente que no conoce de este mundo espiritual, ¿no? Para predicar el Evangelio. Y ahí es donde se levanta el enemigo, ¿sí? Ahí es donde se levanta. Mientras yo no hable de Dios, el enemigo ya me tiene ahí adormecido. Estoy en Cristo, pero no voy a hablar de Cristo porque es como algo... Yo lo voy viendo esto en este tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, la pandemia me vino bien para relajarme, voy a hacer mi vida. No nos alejemos de Dios, porque es lo peor que podemos hacer. Y esto no es un, ay, para que tengas miedo, porque yo escucho mucho que dicen, asustan a la gente. No, es lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, que el que no está con Él está con el enemigo. Si pudiéramos entender esos mensajes de parte de Dios, ¿no? Es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y los que creemos tenemos que ir caminando, viviendo conforme Dios quiere, no conforme yo quiero. ¿Es difícil? Y sí, es difícil, pero es bueno, ¿no? Ir caminando, batallando y ganando cosas nuestras. Porque a veces queremos cambiar a los demás. Después nos digo, uy, ¿cuánto tengo que cambiar en esto? ¿Cuánto me tiene que pulir el Señor en esta área? ¿No? En mis pensamientos, en mi andar, ¿cuánto? ¿No? Y nos vamos de lo que es realmente seguir a Cristo. Cristo nos dejó muchas enseñanzas, pero yo quería que se tomen de esta palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará. No va a venir el enemigo, va a decir, uy, yo voy a hacer esto con fulana, con fulano. No. El Señor está. Sí, está con nosotros. Acá dice que se levante, quiere decir que se van a levantar también, ¿no? Se van a levantar. El enemigo siempre va a estar como león rugiente, dice la palabra. Pero lo bueno es que sepamos y atesoremos esta palabra, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Que si ponen un trabajo afuera, no importa. Dios está en el asunto. Yo sigo aferrada a Él, ¿no? Me cubro con su sangre preciosa. La sangre del Señor sigue fresca para todo aquel que en Él cree, ¿no? Y cada situación, y también que vengamos al Señor cada mañana. Señor, perdóname por esto, porque a veces pensamos que estamos en Cristo y ya no nos equivocamos y ya no tenemos que ir al Señor pidiéndole perdón. Yo creo que cada mañana, ¿no? Cada mañana, Señor, perdóname, ayúdame, me pasa esto, me pasa aquello, ¿no? Que Él trabaje. Cuando yo estoy diciendo, Señor, perdóname, le estoy dando lugar que Él trabaje en mí, ¿sí? Y es una tarea de cada uno, no del otro. Mi tarea, ¿no? Que el Señor obre en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón. Cuando estoy triste, cuando me pasan cosas, cuando cometo falta yo, porque es así, es un andar con el Señor. Y eso es reconocer, ¿no? Ir a Él y decir, bueno, Señor, me pasa esto, ¿sí? Estoy desanimado, no tengo fuerza, me equivoco, ¿sí? Ir a sus pies todos los días. Y ese Dios al que yo reconozco cada mañana va a ser el que me dice, ningún arma forjada prosperará contra ti, porque estás buscándome, porque anhelás
modificar tu vida, anhelás cambiar, te das cuenta que primero estoy yo y no vos o el otro o la circunstancia, sino que estás creyendo en el nombre de Jesús. Si no, sería en vano lo que hizo Jesús en la cruz. De hecho, Pablo lo dice, ¿no? Tanta cosa, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿No? Para vos, para mí, para que nuestro andar sea como hijo de Dios, ¿sí? No como medio hijo, como sobrino, como hijo, ¿no? Tenemos que jactarnos de ser hijos, pero nuestro andar. No que le digamos, porque yo soy un hijo de Dios, y el otro diga, sí, lindo hijo, lindo hija sos, ¿sí? Porque a veces nos pasa, nos jactamos de soy un hijo y tu andar dice otra cosa. Qué lindo, ¿no? Que en este caminar, en este tiempo, yo creo que este tiempo de la pandemia a muchos le vino bien, ¿no? Para decir, bueno, Señor, hasta acá yo quiero hacer mi vida. Estoy segura de eso, porque nuestra carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos no siempre están acorde a la palabra. Y el mundo nos atrae más, porque esa es una realidad. Nosotros queremos vivir enojados, odiando, no perdonando, juzgando, mintiendo. Queremos vivir así porque es nuestra carne, ¿no? Dice el Señor que todo está dentro nuestro, que por eso Él nos va limpiando cada día, si yo quiero, si yo le busco, ¿no? El andar con Él. Así que quería compartir con ustedes esta palabra preciosa para mí, ¿no? Ayer la verdad que me quebrantó, digo, qué grande eres Dios, porque esto pasó hace mucho, ¿no? Cuando se compró el terreno, cuando se trabajó hace muchos meses con los hermanos. Pero el enemigo sabía que había pasado eso, que cayó un árbol y que podían haber sido todos lastimados, o algún muerto podía haber sido, ¿no? Y fíjense que le tocó a mi esposo, al pastor, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Como diciendo, acá la obra no, pero el Señor está en el asunto. Sí, el Señor está en el asunto. Pero mientras escuchaba este comentario, digo, con razón, yo me pasé, hubo un momento que una hermana me dijo, bueno, pero el Señor está, y yo era una inquietud en mi corazón de orar. Señor, guárdalo, estaba ahí, no orando todo el tiempo. El Señor estaba en el asunto, pero en mi corazón había una inquietud. Y no era miedo, sino que el Señor había puesto en mi corazón estar orando, intercediendo por lo que estaba pasando. Y así tenemos que hacer todos los días en nuestra vida, ¿sí? En cada cosa. Cuando salimos a la calle, cuando vamos a trabajar, Señor, guárdanos, ¿no? Guárdanos de todo pensamiento de mal. Porque a veces hablamos del enemigo y nuestros pensamientos también a veces no son buenos. Entonces, Señor, guarda mi pensamiento, límpiame cada día. Porque si me dejo llevar por mi carne, ¿no? Nos vamos como desviando del propósito maravilloso que tiene el Señor en tu vida y en mi vida, ¿sí? El enemigo no descansa en ningún momento. Él con su poderío está forjando armas todo el tiempo para destruirnos. Pero nada de lo que haga el enemigo nos puede destruir. Nada. ¿Sí? Estamos esculpidos en las manos del Señor. ¿Sí? Que creamos esta palabra, es una realidad. Vendrá la enfermedad, vendrá el problema, pero yo estoy en sus manos. Mi espíritu es del Señor. Pero yo tengo que prevalecer, tengo que caminar, tengo que andar con el Señor, ¿no? El enemigo quiere destruir nuestro espíritu, obviamente al alejarnos del Señor, con cosas que nos pasan, ya empieza a destruirnos. Por eso, pongamos cada situación que nos suceda en las manos del Señor, ¿sí? No con esto te va a decir, no te vas a enfermar, si llega el momento de partir, vamos a morir. Como el otro día le hablaba una hermana, ¿no? Si mi tiempo se termina ahora y el Señor me va a llevar. No va a ser ni la pandemia ni nada, va a ser ese el momento, ¿sí? Como dice siempre el pastor, yo quiero vivir muchos años, ¿no? Para extender su reino, para vivir, para disfrutar también, porque todo es el Señor puso todo para disfrutar en la tierra, pero la maldad del hombre es tan grande,
que pasan todas estas cosas. Él nos da la posibilidad de disfrutar la familia, los amigos, todo lo que venga, ¿sí? Pero el enemigo vino a destruir y es lo que hace en los hogares, en todos lados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el Señor dice, no prosperará el enemigo contra ese pensamiento que tiene de destrucción sobre tu vida y sobre mi vida. No prosperará. Que nos tomemos ese no prosperará, ¿sí? Que podamos entenderlo así, fuerte, no va a prosperar. Que ya no tengamos miedo, antes de que me pase, ¿no? Antes de que me pase algo. Pensemos, me va a pasar, me pasará esto, y ya lo estamos pensando, y el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente. Lo que venga, cada situación que venga, que podamos saber que el Señor está con nosotros y que Él nos va a guardar. Fíjense lo que dice en el verso 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. ¿Sí? El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Habla del enemigo, habla de la maldad, habla de todas esas cosas que hay en el mundo, ¿sí? Habla de eso. No, a veces lo llevamos al hermano, el hermano este. No. Si alguno conspirare contra ti, ¿sí? Lo hará sin mí. Me encanta esa parte, ¿no? Del Señor. Lo hará sin mí, no soy yo. Vieron que a veces nos pasan cosas y decimos, ¿y Dios? No es algo del Señor. Que podamos entenderlo, llevarlo a nuestra vida, ¿sí? El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Que nos tomemos de sus promesas, de lo que el Señor dice, para poder avanzar en este mundo y que podemos disfrutar, ¿no? El día a día. Es una gran promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Pero hay un secreto, ¿no? Ser hijo de bendición. No me acuerdo la palabra y no la anoté, donde dice hijo de bendición, hijo de maldición, y habla, hijo de bendición somos los hijos de Dios. Los de maldición son los del diablo, los que le dan la espalda a Dios, los que hacen su vida en lo terrenal y no le importa ni Dios ni el prójimo, ¿sí? Hijos de Dios. Para tomarnos de esta promesa tenemos que ser seguidores del Señor. Seguidores del Señor. Y no miremos de los que le dan la espalda a Dios y son prosperados en la economía y en la salud. Porque Dios acá nos habla mucho de lo espiritual, ¿sí? Que tu espíritu y mi espíritu, cuando partamos, estemos con el Señor. Esa es la promesa maravillosa. Mientras tanto caminamos, Él nos va enseñando. Cuando vemos lo malo, cuando estoy en contacto con el Señor, Él me va a mostrar. Él nos muestra. Como lo llevo a esto que me pasaba a mí en ese día del terreno que cortaban los árboles, que yo me pasé orando. Y no me olvido nunca, porque una de las hermanas me dijo, estamos con el Señor, ¿cuál es? Pero el Señor había puesto en mi corazón. Y de eso se trata, ¿no? Cuando salgamos o tengamos situaciones que oremos y le pidamos al Señor dirección. Y Él nos va a mostrar, pero Él nos va levantando en cada situación, ¿sí? Así que no nos olvidemos que esa gran promesa es para los hijos, ¿sí? Para los hijos de bendición, no los de maldición, ¿sí? Cuando somos hijos de bendición es porque buscamos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Los hijos buscamos su reino. Su reino es ver cuál es la voluntad del Señor, cómo debo andar según el Señor, cómo tiene que ser mi vida, ¿sí? ¿Predico o no predico a Cristo? Da lo mismo. ¿Cómo es mi andar con el Señor? ¿No? Buscar su reino, ayudar al prójimo, ¿no? Miles de cosas. Yo un día hablé, ¿no?, de la voluntad del Señor y es buscarlo y buscar. Si uno busca en la Biblia, dice, acá está la voluntad. Y vamos a ir viendo que no es nuestra voluntad, sino la del Señor. Y lo demás, en lo demás entra todo. La economía, la salud, todo. Las añadiduras. Aún nuestros seres queridos son las añadiduras, aunque parezca cruel lo que diga, ¿no? Pero es lo que dice el Señor. Todo lo demás dice, busca mi reino y todo lo demás. Y a veces empezamos al revés, y empezamos al revés. Casi siempre nos pasa eso, ¿no? Pero vamos aprendiendo con el Señor, ¿sí? El salmista David, yo puse recita,
en el Salmo 91, que a mí me encanta, ¿no? Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, ¿no? Esta es una versión de tradición, lenguaje actual. Bueno, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, solo Él, ¿no? No tengo que andar buscando por acá, por allá, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. ¿No les pasa que a veces parece que todo se desborona y Él es el que me da una paz especial? A mí me pasa, lo voy experimentando y me encanta. Él es mi Dios y en Él confío. Es una declaración del salmista, pero también para que lo llevemos nosotros a nuestra vida, ¿no? Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son su armadura, son tu armadura y protección. Sus promesas, ¿no? Que nos tomemos como esta promesa, ¿no? Que ningún arma forjada prosperará. Así que hasta ahí comparto un versículo más. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Es lo que está pasando. No temamos lo que pase, independientemente que tomemos los recaudos, ¿no? De cuidarnos. El Señor está en el asunto. No importa, ¿no? Hay muchos que toman estas cosas y dicen, no hay peste. Sí, la peste está. Porque inclusive acá lo dice, ¿no? La peste está. Debemos cuidarnos, tomar los recaudos, eso ya es otro tema. Y acá habla mucho de lo espiritual, que podamos creerle al Señor, ¿no? Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios y estamos bajo su manto de justicia, ¿sí? No hay ninguna razón para que tengamos temor. Temor a eso que yo le decía cuando lo llaman al pastor. Hicieron un trabajo, una vecina me maldijo, en el trabajo me maldijeron. Estoy bajo las alas, ¿no? del Señor. El Señor me va a guardar. Esa maldición que mandaron hacia mi vida no me va a afectar. ¿Saben por qué? Porque le tengo que creer, estoy creyendo en sus promesas. Que maldiga. Yo le tengo que bendecir, pero el Señor me está cubriendo. ¿Saben por qué? Porque le estoy creyendo. Sí, orar. Las armas del enemigo no nos tocará, porque estamos bajo su cobertura. Somos más que vencedores, ¿sí? Algo que el enemigo o el hombre quiera forjar contra nosotros. Por eso todo el tiempo, en ningún momento digo que no hay que orar. Lo digo porque, siempre es, Señor, guárdanos. El Señor nos va a guardar, pero tiene que ver con mi caminar con Él. ¿Sí? Es todo yo siempre digo que con el Señor es un combo, porque yo puedo orar y mi vida está apartada del Señor, ¿no? Y por ahí lo tengo que analizar, ¿qué me dice el Señor? ¿No? Porque creo que va a ser como en vano si yo oro y mi vida está, hago lo que quiero. Odio, no perdono. La palabra dice que Él no va a escuchar si yo estoy haciendo mi vida descontrolada. Por eso es un caminar y un andar con el Señor. Y ya un hijo de Dios ya sabe que todo el tiempo a la oración, cada cosa que nos pasa. Pero tiene que estar ligada esa oración a mi andar. A mi andar. Es así de simple, ¿no? Porque si no, sería como una receta, ¿no? Que cuando uno hace una receta y haces mal las cosas, no sale bien, ¿sí? Y acá es así, digamos, yo hago de mi vida lo que quiero, pero le pido a Dios que me guarde. Y si uno llevara un estudio a eso, nos daríamos cuenta que el Señor dice que yo tengo que andar como Él me está diciendo. Mi corazón, mi mente, mi espíritu, ¿sí? ¿Quién nos dice esto, no? El Padre que está en los cielos, el Señor. Él nos trae esa promesa a nosotros, ¿no? No tenemos que hacer nada para defendernos, porque Jesucristo nos justifica solo porque le creemos. Él nos justifica. Del momento que yo estoy bajo su amparo, estoy creyendo que Jesucristo murió en la cruz por mí, ¿sí? Ya estoy apartada del mal. Después yo tengo un caminar con el Señor
que aunque muchos digan que no es necesario, que Cristo ya lo hizo todo en la cruz, no es necesario caminar. Y todo el tiempo tenemos esos consejos de parte de Dios. Pero ya sería otro tema, ¿no? Él nos compró con sangre, con esa preciosa sangre, ¿no? A precio de sangre en la cruz, ¿no? ¿Cómo no tomarnos de sus promesas, los que estamos creyendo en Él, ¿sí? Podríamos hablar de las lenguas, esas lenguas que todo el tiempo la usamos mal. La usamos, digo, porque yo me he equivocado muchas veces, me imagino que ustedes también, o vos, como quieran. Y la lengua son instrumentos, son terribles, que no hace falta ni forjarse con martillo ni nada, porque realmente el mal que ocasiona es tremendo. La lengua, el mal que ocasiona en cualquier cosa, ¿no? El otro día vi un corto, ¿no?, chiquito, donde el marido la maltrataba mucho a la esposa y la madre de ella, y le decía que era una inútil, que no servís para nada, ese pelo te queda feo, de todo le decían, ¿no? Y la chica era tremendo la vida que llevaba, ¿no? El esposo le decía lo mismo, la madre le decía lo mismo, los amigos, todo era, por eso digo lo que se dice, ¿no? Como lastimamos, la calumnia, la falsedad, la insinuación, el ridículo, lo que uno dice, ¿no? Acá, por eso habla acá de la lengua, toda lengua va a ser condenada, dice, ¿no? Contra ti en juicio, ¿no? Del juicio se va a encargar el Señor. A veces queremos encargarnos nosotros. No, dejémoslo todo al Señor. Lo que pase, lo que digan de vos, lo que digan de mí. Y si nosotros decimos y hemos cometido también esa falta, ir a los pies de Cristo, decir, Señor, perdóname, acá me equivoqué, ¿no? Cuando hablamos de hablar, que eso lo vamos a hablar cuando se habla de juzgar, de hablar, no es que uno tiene que ser un mudo, no es que uno no puede opinar. Sí, si hay algo que pasó y uno puede hablar, opinar, eso es una cosa. Y otra cosa es calumniar, que es diferente, ¿no? Porque si no, ninguna iglesia podría funcionar, donde hay personas que tienen que decirle a otro, mira, esto no, esto está bien, esto está mal. Eso no quiere decir que uno esté condenando, al contrario, corrigiendo, qué es lo que quiere el Señor. Y a veces hasta confundimos esto en la iglesia, ¿no? Como diciendo, ay, mira lo que me dijeron, mira, es como que no queremos que nadie nos diga nada. Pero en este andar siempre nos van a decir cosas cuando quieren lo bueno para nosotros, ¿no? Por eso es bueno hacer un día un estudio profundo de lo que es juzgar, decir, condenar, porque hacemos una mezcolanza cuando no vamos a la palabra, ¿no? Y por ahí dijeron algo que no tiene ni sentido, uy, me están condenando. Y no es así. Por ahí es un comentario, algo que se dijo, que no tiene ni justificación, pero lo llevamos al extremo, ¿no? Me condenan, ¿no? Así que sepamos que tenemos este Dios que, aunque calumnien, aunque levanten falso testimonio, ¿sí?, aunque nos insinúen cosas que no son, aunque nos hagan pasar el ridículo, ¿no? Esas son como flechas que vienen en nuestras vidas. No sé si les ha pasado, ¿no?, que parece que te van a envenenar, ¿no? Pero tenemos la palabra del Señor, la más segura, que ningún arma forjada prosperará, ¿sí? Esas flechas de maldad que viene del enemigo, que obviamente utiliza personas, ¿sí? Que nos quedemos tranquilos, sea en el trabajo, sea en el ministerio, sea en la iglesia, porque una cosa es el ministerio donde estoy, otra cosa es ir a la iglesia, en tu familia, con los vecinos, porque esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? A veces descolocadamente lo llevamos solamente a la iglesia, como que nosotros en nuestra vida está ahí. No, nuestra vida está en todos lados. El que estudia en la facultad, ¿no? ¿Cuántos se levantarán alrededor simplemente porque sos cristiano o cristiana? Simplemente por eso se van a levantar. Se va a levantar la familia, se va a levantar el vecino.
pero el Señor va hasta ahí para defendernos y cuidarnos, ¿sí? Cuando querés hacer algo en el ministerio, para el Señor, no para vos ni para mí. Entonces ahí se va a levantar el enemigo, cuando uno quiere, cuando no, no. Así que tomémonos esta palabra preciosa, ¿sí? Quería darle a modo de ir aprendiendo, ¿no? Y el nombre de Isaías quiere decir salvación. Me encantó, ¿no? El significado salvación. Así que es precioso este libro, que podamos leerlo, estudiarlo y tomarnos sus promesas, simplemente, ¿no? En este libro se habla mucho de Cristo, por eso es un libro precioso, ¿no? Cuando decimos, el Antiguo Testamento, ¿cómo no leerlo? ¿Cómo no tomarnos esas promesas? Si me habla de Cristo, ¿sí? En ese libro se habla mucho de príncipe de paz, lo habrán leído muchos, consejeros, ¿sí? Padre eterno, admirable, ¿sí? Maravilloso. Ese es el Cristo al que seguimos, ustedes, yo. En este caminar vamos a fallar, no nos hagamos los superpoderosos, ¿sí? Pero que sepamos que tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona, pero también quiere que caminemos como Él nos dice. No lo tomemos tan a la ligera, que a veces sucede. No, Cristo ya pagó por todos mis pecados. Dios siempre me va a recibir, me va a amar, me va a perdonar, ¿no? Porque si Jesús le dijo que tiene que perdonar 70 veces 7 a Pedro, ¿cuánto más nos va a perdonar Él? Eterno sus bendiciones. Pero en ese andar, si yo no me tomo sus consejos, me voy equivocando, me voy alejando, porque no voy haciendo lo que el Señor dice, sino lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? No que el Señor traiga sobre nosotros maldición. No. Lo mismo que hago me va a ir jugando en contra, porque el Señor lo dice en su palabra. Lo que yo doy es lo que voy a recibir. Así que les voy a volver a leer esta palabra preciosa antes de despedirnos, que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, ¿sí? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿sí? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová, dice Dios. Su salvación, tu salvación viene del Señor. Que no tengamos miedo en este mundo, lo que estemos pasando, lo que esté sucediendo en nuestro hogar, que lo pongamos en las manos del Señor, en oración, que le clamemos, que le oremos. Yo estos días tuve unos días así como raros y le agradezco a Dios porque no entendía qué me pasaba, pero bueno, siempre pasan cosas y puedo ver su mano, ¿no? Su mano donde Él me entiende y me siento amada y me siento mimada por Dios, a pesar de, porque a veces ponemos las circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo me va a amar y me pasa esto? ¿Cómo? Sí, nos ama, todo lo que vivamos en la tierra, ¿no? A veces la pasamos mal por la salud porque no nos cuidamos, simplemente. Muchas veces, hablo de mí. Yo sé que no debo comer chocolate y cuando como chocolate la paso mal por el hígado. Yo ya debería, y eso lo llevamos a lo espiritual también, debería saber que nunca más chocolate. Pero ni chocolate, ni frito, yo no puedo nada de eso, hace muchos años. Y yo podría decir, ay, Dios me tiene que cuidar. De hecho, al principio, cuando entré al Evangelio de Jesucristo, a conocer al Señor, me decían mucho, no, si tu confianza está en el Señor, ya nunca más te vas a enfermar. Gracias a Dios, que con el tiempo fui aprendiendo que no es así. Si no, estaría enojada con Dios. Dice, Señor, ¿por qué no me cuidas o me cambias el hígado este? Dios puede hacer, sigue haciendo milagros, sí, lo sigo viendo, pero que no sea ese nuestro fuerte, que no estemos apoyados en la sanidad, que no esté apoyado en la economía, nuestro caminar con Cristo, ¿sí? Sino que Él en cada circunstancia va a estar, Él me va a fortalecer, me va a poner de pie, ¿no? En cada situación. Si estoy angustiada,
y estoy creyendo que Él dice que yo tengo que depositar mi ansiedad en Él, Él se lo va a llevar. Me pasó estos días y tuve que dejarle, Señor, esto que tengo. Y bueno, pasó un día, pasó dos, y no podía. Pero bueno, hasta que llegó el momento que el Señor se llevó esa ansiedad. Eso es creerle al Señor. No decirle, no, yo ya estoy en Cristo. No, es un caminar, ¿sí? Dios tiene miles de promesas en el caminar, pero no nos olvidemos que su promesa, la más importante, la que tenemos que apoyarnos, es de la vida eterna. Su esperanza, mi esperanza, tu esperanza en la vida eterna, ¿sí? Y después promesas de caminar con Él, ¿no? Que cuando yo tenga aflicción, Él va a estar conmigo, Él me va a sostener, me va a contener. Cuando yo esté pasando por momentos difíciles y quiera bajar los brazos, Él me va a sostener, me va a levantar los brazos, ¿sí? Cuando esté en situaciones de que quiera abandonarlo porque me llama más lo de este mundo, me seduce más, si yo estoy sostenida en Él y creyendo y apoyada en la roca, me va a mostrar que no es bueno. No porque te lo diga alguien, sino porque lo dice el Señor, ¿no? Y a veces queremos largar todo y decir, bueno, yo me voy y hago una vida desordenada. Total, en definitiva, Dios me perdona todo. Pero después pagamos consecuencias de lo mal que hacemos, de cosas que nos aleja del Señor. Hablo de eso, no lo tomen como, no. Fíjense, podemos traer a David acá, ¿no? Todo lo que pasó con David. ¿Y Dios lo perdonó? Sí, Dios mostró en la Biblia que lo perdonó. ¿Pero por qué? Porque él se arrepintió. Se tuvo que arrepentir y vino a ir a los pies del Señor, donde pidió perdón, se arrepintió. Pero después toda su historia, si uno lee detenidamente, a través de lo que él hizo, las consecuencias, ¿no? Lo podemos llevar a lo simple. No me separo, no me importa. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los hijos. Y lo llevamos todo así simple. No me importa, no tolero, no me importa nada. Los hijos pagan la consecuencia. Quedan solitos, no saben si estar con mamá, con papá. Les entra algo tremendo. Siempre me acuerdo de mi sobrinita. Yo digo sobrinita, tiene 16 años. A los 7 años, ella sufría muchísimo porque estaba separada. Y yo un día le dije, vení, vamos a hablar con Dios. Vos tenés que perdonar a tu mamá por lo que pasó, porque ella tenía mucho enojo con su mamá, ¿no? Por la separación, ¿sí? Y ella la perdonó y empezó a cambiar su vida hasta hoy. Y hace poquito me dijo, yo tengo que agradecerte, tía, porque gracias a que me enseñaste a perdonar, yo puedo hablar con mi mamá y disfrutarla, ¿no? ¿Entienden? Por eso digo, a veces uno dice, bueno, yo hago mi vida y tenemos por allá 2 hijos, por allá 4, por allá 6, y son todos chicos criados sin sus padres, con enojo, con todo lo que trae, ¿no? La separación. Traigo esto de la separación para que sepamos qué importante es tomarnos de los consejos del Señor. Así que si hay alguien de ese lado que nunca escuchó de Dios y está ahí, lo invito a hacer una oración, que esta oración es algo maravilloso, que es reconocer a Cristo como Salvador, ¿no? Porque hoy hay muchos dioses, muchas cosas que se dicen, pero nada nos va a regalar la salvación como reconocer a Cristo como Salvador, como reconocer a Jesucristo en la cruz, como mi Salvador, como el enviado de Dios para salvación de la vida, ¿sí? Espiritual, una vida eterna que nos da el Señor cuando ya nosotros no habitemos esta tierra, ¿sí? Así que te invito ahí, si querés cerrar los ojos, a hacer una oración de corazón. No solamente que la repitas, sino que vos te sientas como me he sentido yo cuando llegué a Cristo, como que toda la vida le di la espalda. Yo hacía mi vida a mi manera y nunca reconocía a Jesucristo, nunca reconocía a Dios en nada de lo que viví, en nada de lo que hice. Reconocía a un Dios ficticio, al que decía, sí, Dios existe, hasta que llegué a Él y lo pude conocer. Así que te invito a hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Y en este día y en esta hora reconozco a tu Hijo, Jesucristo, como único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos
mis pecados, por haberte dado la espalda hasta este día. Te doy gracias por esta posibilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no te quedes con esta oración, porque ¿de qué se trata seguir a Jesucristo, no? De seguirlo, ¿sí? De que sea lo más importante en tu vida. Que te busques una Biblia, que la compres, que la leas, que recurras al Señor como tu Salvador, ¿sí? Y Él te va a ir enseñando a caminar diferente, ¿sí? No ya como queremos. Y el caminar con Dios es bueno. Todo lo que quiera el Señor para nosotros es bueno. Si uno lee de punta a punta, no tenemos consejos malos de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos vivir a nuestra manera. Y los invito a orar, ¿sí? Hola hermana Nelly, Dios te bendiga. La hermana Nelly agradece por la palabra, gracias. Y la hermana Antonia también agradece por la palabra, que la tomemos, que como el agua, no sé qué les pasa a ustedes con el agua, pero yo necesito tomarla todos los días, ¿no? Porque si no siento que me baja la defensa, que me debilito, y es lo mismo, ¿no? La palabra necesaria para nuestra vida. Ninguna arma forjada, dice. Ya no tengamos miedo, el Señor está en el asunto, que cada mañana nos levantemos, nos pongamos a cuenta con el Señor en nuestras faltas, en lo que necesitamos cambiar. Yo tengo una lista enorme de las que necesito cambiar un montón de cosas y le pido al Señor que me ayude, ¿no? Mientras Él dice que ninguna arma forjada prosperará contra mí, ¿sí? En ese caminar me tomo de su mano y le digo, Señor, ayúdame. En esto soy débil, esto me cuesta, esto no me cuesta, y Él me conoce, así que no le puedo mentir. Ninguno de los hijos de los que creemos en el Señor le podemos mentir, porque Él nos conoce. De arriba abajo, de adentro para afuera, de afuera para adentro, de todas las maneras. Así que los aliento y vamos a orar por todos, ¿sí? Les pido que me acompañen en oración ahí donde están. Si tienen a alguien cerca, tómelo de la mano, que podamos ir a... Laura Ramírez. Saludo a todos los hermanos, a Laurita. Orar. Bueno, tengo ahí del otro lado alguien que me habla, ustedes ya saben quién es. Vamos a estar orando por cada necesidad. Les pido me acompañen en el nombre de Jesús, que podamos poner nuestro corazón delante del Señor, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, tomándonos de esta palabra, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros, porque tú nos guardas, porque tú estás en el asunto. Señor, te pedimos en este tiempo por el mundo, te pedimos por la Argentina, por cada hogar, Señor, tú sabes las necesidades que hay. En el nombre de Jesús, necesidades de salud, Señor, necesidades, Padre, financieras, necesidades, Señor, en nuestro espíritu, que hay muchos hermanos que están debilitados. Te pido que estés obrando con poder en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, te pido por esos hogares donde realmente pasan cosas tremendas, con la droga, con el alcohol, Padre querido, pon tu mano poderosa, de misericordia sobre tus hijos, obra con poder, Dios, en el nombre de Jesús. No tomamos de tu palabra en esta hora, en este tiempo, que no importa lo que esté sucediendo, pero tú estás en el asunto. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por cada uno de los que están enfermos. Trae sanidad espiritual, física, emocional en esta hora. Confiamos en tu presencia, confiamos en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Glorifícate, Padre, en cada hogar. Danos de tu gracia, de tu amor, para poder transitar, Dios. Ayúdanos a afianzarnos cada día en ti. Capacítanos, Dios, para sobrellevar cada situación. Pero nos tomamos de tu palabra en este día, que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, contra tus hijos, contra los que cada día, Señor, anhelamos tu rostro y te necesitamos en cada batalla, en cada lucha.
Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. También te pedimos, Señor, por los médicos, enfermeros, policías, por todo lo que están trabajando, Señor, en esa área tan difícil en este tiempo. Trae un renuevo, trae paz, fortalece, Señor. Pero te pido algo, Señor, salvación para nuestra tierra. Salvación, Dios, para cada persona que pueda escuchar este mensaje, Padre. Abre nuestros oídos espirituales en este tiempo. Que dejemos ya esas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos edifica. Que podamos crecer como iglesia en cada lugar donde estemos, donde nos toque. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano Pedro Bazán da gracias por la palabra, gracias amado hermano, y la hermana Cristina Suárez también da gracias por la palabra. Les doy gracias a ustedes por estar del otro lado. A veces parece que uno quiere que estén, pero no es eso. Somos hermanos y el hecho de compartir la palabra, el hecho de apoyar el ministerio, es algo maravilloso. Porque estamos trabajando ahí en la REA 98, donde el Señor nos puso. Sé que escuchan de otros lados, de otros ministerios, de otros lugares que por ahí nunca jamás fueron una iglesia. Gloria a Dios, porque esa es la intención del Señor, que su palabra siga rodando, que podamos compartir. Ayer le decía a la hermana Nelly, no sé si leyó el mensaje, me encantó porque ella compartió en Facebook que había una palabra a las 8 de la noche. Y eso es de estar en armonía, en el mismo espíritu, ¿sí? Apoyando el ministerio. ¿Saben de quién es el ministerio? Del Señor. El Señor ahí está restaurando, ganando almas, utiliza nuestras vidas, ¿no? Cada uno de ustedes, nosotros. Pero eso se trata de apoyar el lugar. No el lugar del pastor Daniel y su esposa. No. Sino apoyar el ministerio que puso ahí el Señor. ¿Saben cómo se llama ese lugar? Casa Restauración. ¿Saben por qué? Porque ahí llamó el Señor a restaurar. Nos restauró nosotros, lo sigue haciendo. Pero llamó a restaurar matrimonios, chicos en la droga, en la delincuencia, jóvenes perdidos haciendo su vida. Y uno ve eso, ve la mano de Dios. Donde Dios está, hay restauración. Donde está el Señor, hay liberación. Donde está el Señor, hay conversión. Hay conversión. Cuando llega Cristo, empezamos a vivir diferente. Eso se ve en la REA 98, en cualquier iglesia que se predique a Cristo. Entonces a veces nos vamos por banalidades. No, pero esto y aquello. Veamos lo que hace Dios en el lugar. Así que, amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo enorme y que podamos seguir orando por este lugar que el Señor puso para bendición de las almas, no para bendición nuestra de bienestar, porque a veces uno lo piensa así, para bendición de las almas. Ese es el mandato más maravilloso del Señor, ¿no? Y en eso se trata el amor con el que tenemos que seguir. Yo le pido, Señor, enséñame a amar, porque no es tan fácil, ¿no? Pero el Señor va poniendo y va trabajando y va trabajando. De eso se trata. Así que les agradezco, les mando un abrazo. Dios les bendiga con abundancia de paz de parte del Señor, a su familia, sus sueños, sus proyectos. Soñemos, como digo yo, proyectemos con el Señor. Todo lo que hagamos que esté supeditado, ¿no?, al Señor. Y Él quiere lo mejor para vos y para mí. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos pronto.